Sobre el caso de Diario El Universo, analicemos también lo que ocurre en la justicia, y para ello hoy la Asamblea podría elegir al delegado o delegada para el Consejo de la Judicatura de Transición. Pero al parecer no habría una mayoría. Rosana Alvarado, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo esperan lograr la bancada oficialista los votos necesarios para nombrar a Tania Arias? Gracias, Steffi. Buenos días. Creo que hoy se define uno de los temas más importantes que son de obligatorio cumplimiento. Este tema, el resultado de la consulta, solamente puede provocar la obediencia de los legisladores. Desde ese punto de vista, todos deberíamos de estar allí, además ser súper claros en las decisiones que vamos a tomar. Creo que Alianza País tiene la propuesta, un nombre que se ha sometido a consideración. Creo que nadie tacha ni duda de la integridad de la persona que ha sido escogida por nosotros como Tania Arias, pero eso también provoca y significa un acuerdo de voluntades al interior de la Asamblea Nacional. Y espero que al menos se partan las aguas, que separemos lo que significa la definición o la designación de autoridades de la Asamblea Nacional de lo que significa el obligatorio cumplimiento. Quizás no hay duda de la integridad, pero sí hay quienes dudan de la independencia. Andrés Páez y otros legisladores dicen que Tania Arias ha estado vinculado activamente al oficialismo, que es juez, que no debería estar en actos proselitistas como lo que es la fotografía que la vamos a poner ahora mismo en pantalla. Y entonces pues hay que preguntarse si usted no considera que no afecta a la independencia con el gobierno el que pues Tania Arias apoya abiertamente al presidente. Sobre ese tema de la independencia, Steffi, ese fue uno de los temas con los que se quiso tachar la idoneidad de la consulta popular. Sobre ese tema, además, también hay que reconocer de qué independencia podemos hablar. Por supuesto que se trata de una independencia de los otros poderes, de las otras funciones del Estado, pero también de una independencia de los poderes fácticos. Y creo que en ese sentido el Ecuador tiene una larga experiencia de jueces que han sido los emisarios, los asalariados de varias empresas privadas, de varios intereses dañinos para el país, que no fueron saludables ni sanos para la democracia ecuatoriana, y de eso nadie le puede tachar a Tania Arias. Lo de fondo aquí es que va a haber una comisión tripartita que el propio presidente ha dicho para que reestructure la justicia corrupta, y de eso depende también la calidad de los jueces y la actuación de los jueces. Los dos delegados del Consejo Transitorio ya han dicho que en 180 días van a evaluar a todos los servidores judiciales, pero si son evaluados por un consejo con delegados vinculados al gobierno, ¿cómo no se van a deber al gobierno? Así como no es tan sencillo creer que los asambleístas, por ser de Acuerdo País o por ser de Alianza País, somos obedientes o obsecuentes con el gobierno. Creo que allí es clara la definición de qué tipo de proyecto estamos hablando en la Asamblea Nacional y de qué tipo de administración, de funciones estamos hablando dentro del Consejo de la Judicatura Provisional. Allí es clara cuáles son las atribuciones y además posibilidades, sanciones a los jueces que en otro momento no han sido asumidas por el anterior Consejo de la Judicatura. Creo que aquí, por eso mismo, se trata de hablar de la integridad de las personas que actúen como delegadas. Más allá de su cercanía o simpatía, tampoco se puede descalificar y buscar entonces a alguien que le tenga antipatía al gobierno. El problema es cuando se dan situaciones como las de ayer. Por poner como ejemplo, resulta que un juez temporal, en unas 33 horas más o menos, se posesionó, hizo la audiencia, revisó más de 5,000 hojas, escribió más de 150 carillas de la sentencia a favor del presidente. ¿No cree en ese sentido que se podría hacer un ejemplo de cómo los jueces pueden ya estar haciendo méritos o tienen interés en hacer méritos para ser bien calificados? Aquellos jueces que no actúen en derecho y que únicamente proceden para acumular puntos bajo esas condiciones que serían deleznables, simples de acumular puntos, esos son los jueces que tienen que ser sancionados. Pero en el caso que usted aborda, no es cuestión de que la sentencia se escribió ayer o desde antes de ayer. El proceso se acumula después de todos los escritos y de todas las providencias que hayan actuado los jueces, las partes hayan presentado sus alegatos. Y ese también es un tema, yo creo, emblemático en este momento, no solamente para la prensa, sino para la ciudadanía, muchísimas veces acusada y sentenciada por la prensa. Entonces hoy tampoco se trata de que, como la sentencia es condenatoria a los directivos y al señor Palacio, entonces levanto la bandera de la libertad de expresión. En este país ha sido la prensa la que se ha autocensurado. La prensa la que no dijo nada del despojo del Estado, de la expulsión de las comunidades, de los pueblos. La prensa ha sido bastante servil en muchísimos de los casos, con gobiernos y con poderes fácticos, como yo digo, ¿no? Entonces aquí es sencillo recordar que la prensa, yo también soy comunicadora, que los periodistas tenemos, después de nuestra libertad de expresión, por supuesto, la que respeto, la que además reivindico en todos los casos, pero yo me someto a la responsabilidad ulterior.
de manera que estoy a expensas, a sabiendas de lo que provoca, de lo que significa mi ejercicio periodístico, porque puedo ser condenada como lo que ha sucedido. Pero en ese sentido también hay una diferencia, es decir, no es un hecho histórico el que se quiera sentenciar a un periodista, de hecho ha ocurrido. Lo histórico aquí es que se condene penalmente a una compañía anónima como es el Universo, que no está sujeto al Código Penal. Usted bien dice, por ejemplo, yo me sujeto a una responsabilidad ulterior, que es algo que se está tratando también en la ley de comunicación ahora mismo, que es esa responsabilidad ulterior a la que estoy sujeta yo y todos quienes expresamos una opinión, pero es personal, es para las personas naturales. Si es que Ecuavisa tuviera entre su programación algún segmento fascista, o un segmento neonazi, o un segmento que hace apología del delito, yo no me voy a creer o a convencer que esa es responsabilidad únicamente del periodista. Yo, por supuesto, que judicialmente encuentro responsabilidad también del medio de comunicación. Y desde ese punto de vista hay diferentes categorías por las que uno puede ser responsabilizado. La autoría, la complicidad, ¿verdad? Entonces, de eso estamos tratando en una respuesta judicial que es la que, en este caso, es la que se aplica. Ok, y en esta respuesta judicial hay un proceso que viene que es el de apelación, pero aquí lo interesante es que también esta apelación ya no va a estar en manos de la justicia corrupta, como dice el presidente, sino la que sea fruto de esa metida de mano del Consejo Transitorio. Pues entonces ahí es cuando yo pregunto si no es evidente ese conflicto de interés. Es que yo creo que aquí hay que tener cuidado. La prensa, porque se trata del presidente de la República, ha creído que es posible disminuir cuáles son sus protestas o cuáles son sus demandas. Precisamente porque es el presidente de la República, había que tener más cuidado cuando le acusábamos de un delito de lesa humanidad. Cuando le tratábamos vía un artículo de prensa o de opinión, cuando le tratábamos como uno de los sanguinarios depredadores, como cualquiera de los Balcanes, por ejemplo. Hablar de que el presidente es un criminal que ha ordenado disparar a un hospital lleno de inocentes, eso es acusarle, y de manera muy grave, de un delito que no prescribe y que es de lesa humanidad. Entonces, frente a eso, no vamos a creer que la sentencia es limpia, sana, saludable, solamente si es que es absolutoria. La sentencia es sentencia, hay que responsabilizarse hasta el final por lo que hemos dicho y, por supuesto, yo voy a defender que en cualquiera de los casos haya habido debido proceso. En este caso es pertinente, es posible la apelación, llegar inclusive a casar la sentencia, llegar a los recursos extraordinarios, pero también, de la misma manera como eso queda abierto para el medio de comunicación, para el periodista, también para el presidente. Si el presidente se siente afectado, y para esto hay que aclarar que los organismos internacionales y los tratados internacionales dicen, y por eso la despenalización del desacato, que las autoridades están sujetas a más críticas precisamente por eso, por ser autoridades o funcionarios públicos. Pero el tema es que cuando estamos hablando sobre una justicia, lo preocupante es que pueda servir a otros intereses. Y usted bien dice, Rosana, el presidente tiene el derecho de presentar una demanda. Evidentemente, si siente que ha sido afectado en su honra, en su moral, puede plantear una demanda. El problema es cuando quizás hay otros intereses de por medio, porque cuando plantea una demanda de $80 millones, ahí la pregunta es, ¿la honra del presidente y la moral del presidente vale $80 millones? ¿O es que así se puede quebrar un medio de comunicación? Allí yo diría cuánto tiene que costar, a cuánto tiene que ascender la cuantía después de que me ha sido endilgada la responsabilidad de criminal de lesa humanidad. ¿Sí? Creo que allí cualquier sanción económica se queda corta frente a lo peligroso de esas acusaciones. Ese no es un delito de opinión, esa no es una opinión, esa es una acusación, y más que una acusación, fue la sentencia de Diario El Universo en contra del presidente. Entonces, si la prensa no empieza por responsabilizarse de principio a fin de la información que le hace llegar a la ciudadanía, de sus acusaciones, muchísimas veces de sus calumnias, pero no de sus investigaciones, entonces la prensa tiene que responsabilizarse aún económicamente. Y esa es la postura de la asambleísta por Alianza País, Rosana Alvarado, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias, Rosana, por haber estado con nosotros.